su lugar. En el libro de Apocalipsis capítulo 9, la tierra está temblando bajo la ira poderosa del Cordero de Dios. Suena la quinta trompeta y se abre ese abismo y sale un conjunto de criaturas, los demonios semejantes a langostas, y atormentan a los hombres por 5 meses. Cuando luego suena la sexta trompeta, el Señor en su soberanía permite que se levanten estos 4 demonios que han estado atados junto al río Éufrates. Él y 200 millones de demonios empiezan una gran matanza por 13 meses a los hombres. Cuando llegamos al final de la sexta trompeta, la mitad de la humanidad ha perecido. Comenzó la tribulación y a este punto, al abrirse el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el quinto sello, el sexto sello, empieza el Señor a mostrarnos su ira a plenitud. Pero en medio de todo esto, hermano mío, los hombres están sufriendo. Los hombres se están muriendo, la tierra también está pagando el precio, hay oscuridad, los montes han sido desconfigurados por los terremotos del Señor, los volcanes están en erupción, se han contaminado los ríos, hay cadáveres por todas partes, en el río, en los mares, se amontonan las personas muertas por todos lados, el hedor es realmente espantoso, terrorífico, de los cadáveres pudriéndose. Dios está destruyendo absolutamente todo y castigando a los hombres impíos. Pero a pesar de todo eso, uno diría ahora sí, los hombres se van a arrepentir. A pesar del castigo del Señor, usa la naturaleza, usa los cuerpos celestiales cayendo sobre la tierra y usa los mismos demonios para atormentar y matar a los hombres. Uno diría, el hombre va a arrepentirse. Ahora sí, volvemos a los pies del Señor. O dejamos nuestras inmundicias y nos volvemos a los pies del Cordero. Pero la Biblia nos dice, en el libro de Apocalipsis 9, en el versículo 20, que a pesar de todo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todo, estamos en el séptimo sello, estamos en la sexta trompeta. A pesar de todo ello, el hombre no se arrepiente. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora debería corresponder la ejecución por el séptimo ángel de la séptima trompeta, donde el Señor va a derramar a ira, toda su ira a plenitud, y a través de la séptima trompeta se van a derramar 7 copas de ira que veremos adelante. No hay más tiempo para arrepentimiento, no hay más tiempo para misericordia. A la ejecución de la séptima trompeta, al derramarse las 7 copas de ira, no hay más tiempo, no hay más tiempo. El hombre lo merece por su impiedad, por el corazón duro, porque no se arrepiente de su inmundicia. A pesar de todo lo que está pasando, el hombre camino a la condenación está diciendo, prefiero mis pecados que a Cristo, prefiero mi religión que a Cristo, prefiero mi inmundicia que a Cristo Jesús, prefiero seguir sufriendo el castigo del Señor en el gran día de su ira que abandonar mis maldades. A pesar de todo eso, el hombre no se arrepiente. ¿Qué continúa entonces? Debe el Señor ejecutar la séptima trompeta y derramar a plenitud su ira. Ha ido de menos a más. Ahora cuando volvemos a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 10, donde nos corresponde nuestro estudio en la revelación de Jesucristo, en este poderoso libro, la revelación de Jesucristo debería comenzar con la ejecución de la séptima trompeta y el derramamiento de cada una de las copas de la ira, pero no es así. Cuando hemos visto la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, después de terminar el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde se termina de abrir el sexto sello, debería comenzar el séptimo sello. La magnitud de la ira de Dios va a crecer en todo ello, y hemos visto cada una de las trompetas que corresponde al sexto sello, al séptimo sello, pero hay un interludio. ¿Qué es lo que sucede? Está el capítulo 7, donde ¿qué muestra el Señor? Mientras vemos la ejecución de la ira de Dios, la revelación de la ira del Cordero y su justo juicio sobre los hombres impíos, porque Él es digno, porque Él es justo, porque la maldad tiene que pagar el precio y los hombres impíos tienen que recibir su merecido bajo aquel que está sentado en el trono, bajo la presencia del Cordero. Sin embargo, Dios una vez más mostró su misericordia en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Levantando mensajeros, estos 144 mal judíos
que van a cumplir a la perfección el plan del Señor, y muchos van a creer en el Señor antes de la ejecución del séptimo sello. Lo mismo está pasando aquí. Antes de la ejecución de la séptima trompeta hay una pausa. Y va a haber una pausa más en el libro de Apocalipsis un poco más adelante, cuando se está derramando las 7 copas de ira en el Señor. Va a haber una pausa más entre las copas. La misericordia de Dios brilla paralelamente a su ira. Doy gracias al Señor que a pesar del gran día de su ira, no ha desaparecido la misericordia de Dios. Y en este caso, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 son 2 grandes capítulos que en medio de la ira de Dios, Dios detiene un instante el derramamiento de su ira. Detiene un instante, dice: ángel, no toques todavía la séptima trompeta, antes de exterminar a la humanidad y a su impiedad y castigar a cada uno por su rebeldía. El Señor dice: un momento, vamos a darles una última oportunidad. Va a extender el Señor su misericordia. Si estamos viendo esto a lo largo de la palabra de Dios, no podemos dejar de negar que Dios es misericordioso. No podemos dejar de decir que para siempre es su misericordia. No podemos nosotros olvidar que es lento para la ira y es grande en misericordia. En la mañana estábamos estudiando el libro de Génesis y recuerda antes del diluvio por qué Matusalén vivió tanto, para que predique la paciencia y la misericordia de Dios. El día que murió el hombre, el juicio de Dios vino sobre el mundo a través del diluvio. Y Noé aprendía la misericordia de Dios, la paciencia del Señor. Oh, hermano mío, ¿no puede ver usted eso reflejado también en sus días? Dios pudo haberlo matado en un instante, Dios pudo haberlo destruido en un instante, pero ¿por qué le da vida aún al hombre más perverso? Por su misericordia, para que venga y crea en Cristo Jesús y sea salvo él y los suyos, y no perezca para siempre bajo la ira de Dios. Dios es un Dios bueno, no es malo, es un Dios de misericordia. No nos da lo que deberíamos recibir cuando se habla misericordia del Señor. Y en Lamentaciones 3 por eso dice: porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál es el mejor refugio de la ira de Dios? La misericordia de Dios. Todos los hombres en el Antiguo Testamento que fueron salvos creyeron en eso. Y cuando se junta la ira de Dios versus la misericordia de Dios, la misericordia de Dios siempre triunfa. Lo que ves en el monte del Calvario es la ira de Dios sobre su Hijo amado por nosotros, porque Él tomó nuestro lugar. Pero la misericordia de Cristo brilló aún así porque Él pagó el precio de nuestras maldades, y por su sangre, los que hemos creído en Él, hemos sido redimidos. La misericordia del Señor triunfó. Y una vez más, aún en la misma ira de Dios, hace una pausa para que su misericordia brille. Y en esta ocasión, ¿en qué consiste la misericordia de Dios? En estos 2 capítulos es lo que vamos a comprender. Primero miramos el capítulo 10, en qué consiste entonces la misericordia de Dios, cómo el Señor esta vez va a revelar su misericordia antes de la ejecución de la séptima trompeta. Cómo nosotros vamos a considerar esto esta noche. La palabra de Dios nos va a mostrar a partir del verso 1 hasta el versículo 11, hemos de aprender 4 grandes acontecimientos de la forma en que el Señor nos muestra su misericordia antes que comience a tocar la séptima trompeta. Antes que se comience a tocar la séptima trompeta. Mire la misericordia de Dios y vamos a contemplar 4 grandes acontecimientos. Primero, vamos a contemplar el ángel o un mensajero extraordinario. Dios quiere que aprendamos algunas lecciones de un mensajero extraordinario. Luego vamos a contemplar un suceso extraordinario. Luego contemplaremos la correspondencia a ese suceso. Luego miraremos un mensaje extraordinario, un anuncio, y finalmente una responsabilidad extraordinaria. Estas lecciones a usted y a mí nos ayudarán a entender más la misericordia de Dios. Cuando Dios hace un alto a su ira, ¿cómo me muestra su misericordia? Antes de entrar de lleno, usted recuerda el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 en qué consistía la misericordia de Dios, en estos 144,000 sellados, porque Dios levantó a estos judíos como los más grandes evangelistas de todos los tiempos, que lograrán un gran avivamiento en medio de una persecución contra los creyentes, y a pesar de que van a morir por millones y millones, los creyentes en Cristo Jesús van a ser fieles hasta la muerte. ¿Cómo Dios manifiesta su misericordia en medio de todo eso? ¿Qué hace el Señor? ¿Cuál es la más grande evidencia de que Dios tiene misericordia?
Y Apocalipsis capítulo 7 nos predica que hace el Señor, envía su palabra. Envía su palabra. Una vez más, envía su palabra. Como Dios tuvo misericordia en los días de Noé antes del diluvio, como el Señor tuvo paciencia, ¿por qué razón retrasó el juicio? Para que haya un pregonero de justicia como Noé, para que predique su palabra. ¿Cuál es la manifestación de la misericordia de Dios en medio de sus juicios? Envía su palabra. La palabra de Dios nos enseña que Él envió su palabra y nos sanó nuestra tierra y nos libró de nuestra ruina. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios a alguno de ustedes? Cuando el Señor le permite respirar aún para que usted escuche su palabra. ¿Quiere tener misericordia de su familia? Abra la palabra del Señor y muéstrele el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Es la forma en que el Señor manifiesta su misericordia. Si Dios da vida al peor de los hombres en estos tiempos, al más grande criminal, al asesino, al hombre que ultraja, ¿por qué le da vida? Para que pueda escuchar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. No va a ser la excepción. En el libro de Apocalipsis capítulo 10 podemos tratar de identificar y jugar quién es este ángel. Hablaremos un poco de su apariencia, su atuendo y las características de este portentoso ángel del verso 1, que nos va a hablar hasta el verso 2, pero el énfasis está en el librito que vamos a estudiar durante estos acontecimientos. Así que como Dios manifiesta su misericordia en estos 4 acontecimientos que va a hilar a este mensajero extraordinario, con hechos extraordinarios, con una respuesta extraordinaria, con un anuncio extraordinario, con una tarea extraordinaria, todo está relacionado con la palabra del Señor. Así que mi amado hermano, volvemos a las Escrituras y miremos en la gracia del Señor la revelación de la misericordia de Dios. Note la palabra de Dios en el versículo 1. Vi descender el cielo a otro ángel fuerte. Entonces vamos a mirar el primer acontecimiento en la misericordia de Dios. Antes que se toque la 7ª trompeta, Dios envía un mensajero extraordinario. Note la palabra de Dios, dice, vi descender del cielo a otro ángel. Primero trabajemos entonces en la identidad de este ángel. ¿Quién es este ángel? Y la verdad, hermano mío, aquí saltan los comentaristas, aquí saltan los eruditos, aquí saltan los profesores de los seminarios y van a encontrar muchas explicaciones. Y dirá uno probablemente este es Jesucristo, porque mira la apariencia, es fuerte, en una nube, un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y hay muchos argumentos para decir es Jesucristo. No vamos a entrar en el juego, hermano mío. El Señor no nos dice el nombre de este ángel, pero sí nos da una identidad de él. Dudo que sea Jesucristo porque no encaja con muchas otras cosas que habla el Señor mismo en el libro de Apocalipsis sobre Jesucristo. Para empezar, y el más fuerte de ellos, dice otro ángel. Otro ángel. Jesucristo nunca es identificado como un ángel, salvo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento nunca. Más bien la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es único en su clase. No hay otro como Él, por eso recibe la preeminencia en todo. Por lo tanto, no puede ser Jesucristo. También podemos ver que en el libro de Apocalipsis Jesucristo tiene diferentes nombres. Por ejemplo, es el testigo fiel, es el Hijo del Hombre, es el soberano de los reyes y la tierra, es el primero y el último, el que vive, es el Hijo de Dios, es el Santo verdadero, el Amén, el testigo fiel, el principio de la creación, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, el fiel y verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores. Nunca le dan un título como un ángel. En tercer lugar, no podría ser Jesucristo, hermano mío, porque claramente Cristo es identificado en Apocalipsis 5, ¿recuerdas? Cuando le hemos dado gloria y honra por la redención que obtenemos en Él, le conocimos como el Cordero inmolado. Podemos dar más argumentos, pero creo que es suficiente con esos 3. Entonces, ¿cuál es el nombre de este otro ángel? La palabra de Dios nos dice, pero simplemente es un ángel poderoso. Así que volvemos a la palabra de nuestro Dios. Note la Biblia, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y note la palabra de Dios, la característica de este ángel. Según las Escrituras, es un ángel fuerte. Es un mensajero extraordinario. Viene de parte de nuestro Dios. Vi descender del cielo. Mientras escuchaba un poco lo que hermano Schwenke comentaba sobre esta porción, él dijo, yo tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos.
Tuve el privilegio de estar en estas islas griegas y tratar de comprender cómo, en este caso Juan, el autor de este libro, inspirado por el Señor, pudo contemplar a este ángel cuyos pies, vamos a ver más adelante, van a estar uno en el agua, en el mar y otro en la tierra. Y él se dio una idea, dice que este lugar es un lugar hermoso, es un lugar precioso a estos días, como habrá sido también en los días de Juan. Pero el punto del hermano dice, mira lo que está pasando. Más allá del escenario, vino del cielo. Más allá del escenario, es un mensajero del Señor. Escogió un lugar hermoso para anunciar algo. Pero la palabra de Dios quiere que pongamos nuestra atención en lo que Él va a decir. Pero antes de eso, note la palabra de Dios dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ahora nota la descripción de este ángel. Mire su atuendo. No solamente su fortaleza, sino es su atuendo. La palabra de Dios dice, está envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. La descripción de la nube que hace referencia sobre el ángel nos muestra que simboliza o comparte cierta gloria. Cuando hablamos de nubes, siempre hablamos de la gloria del Señor. Cuando el Señor en el libro de Hechos 1 ascendió a los cielos y los ángeles le recibieron, y los hombres mirando a los cielos le dijo, varones galileos, ¿qué hacéis mirando a este Cristo? Así como se fue, así volverá. Hablando de que Él se fue entre las nubes y volverá en las nubes. Y no son nubes de algodón como lo solemos pintar. Está hablando de la gloria de Dios. Está hablando de la gloria de Dios. Hemos estudiado esto en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Cuando Él volverá con gran poder y con gran gloria, que conmoverá el universo. Todos sabrán que este es el Hijo de Dios, que este es el Cordero inmolado. No hay otro como Él, no habrá dudas. Hasta los incrédulos, los naturalistas, los evolucionistas, los declarados ateos sabrán, este es Dios por su gloria. Entonces el ángel que está aquí delante de nosotros es alguien que nos va a mostrar en cierta forma la gloria de Dios. Él no tiene su propia gloria, es el reflejo de la gloria de Dios. Ahora nota algo más, la palabra de Dios dice, había como el arco iris sobre su cabeza. Algunos dibujitos sobre un ángel le ponen algo aquí nomás y sus alitas, porque se interpreta esto de esta forma, pero ese es un dibujito. Por eso volvemos a la palabra del Señor. La palabra iris aquí, hermano mío, era bastante usado en aquellos días para hablar de una diosa griega que personificaba el arco iris, y esta diosa se llamaba Iris y era mensajera de los dioses. Eso es en la mente de los griegos de aquellos días, pero en la mente de Juan y en la mente de todo creyente, este ángel que lleva un arco iris, algo brillante, y la palabra iris solo significa un círculo brillante alrededor de algo, es básicamente eso. Pero lo que estamos mirando aquí es algo interesante. Está brillando muchos colores alrededor de su cabeza, refleja su glorioso esplendor. Lo mismo vimos en Apocalipsis 4:3 sobre el arco iris que está rodeando el trono de nuestro Dios. Cuando tenga tiempo vaya a verlo ahí. Pero hemos visto el símbolo del arco iris desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas en el libro de Génesis cuando estudiamos la palabra de Dios? En el capítulo 6, recuerda que hizo Dios, derramó el diluvio. Pero si vamos más adelante en los capítulos del libro de Génesis, el pacto que Dios hace con Noé después de haber derramado su juicio. Si notas la Biblia, el libro de Génesis, nuevamente vamos a la palabra de nuestro Dios. Libro de Génesis en el capítulo siguiente, vamos a las escrituras. Después del capítulo 7 donde está el diluvio, en el capítulo 9 el Señor es donde hace este pacto con Noé. En el versículo 9 dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y habla que no va a exterminar a los hombres una vez más con este tipo de juicio. Y nota el verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra, hablando del arco iris. Entonces, ¿qué recordaba el arco iris para todo buen creyente? El pacto que Dios hizo con Noé. Predica el juicio del Señor. Predica al mismo tiempo el pacto de la misericordia de Dios en medio del juicio. Es exactamente lo que el ángel está representando aquí. Volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 10, entonces mira el mensajero extraordinario. Mire la forma en que el Señor va a traernos esta vez su palabra. Si estamos diciendo que en cada momento cuando el Señor hace una pausa y muestra su misericordia, ¿cómo lo revela?
a través del envío de su palabra. Y ahora el Señor se encarga que usted y yo podamos entender qué mensajero tan extraordinario Dios está trayendo para predicar su palabra. Y a lo largo de la palabra de Dios hemos visto a muchos hombres tan sencillos, tan simples, por ejemplo, como Juan el Bautista, nada atractivo aparentemente delante de los hombres, con su vestimenta de pieles, con su comida en el desierto. Uno diría, ¿cuál es la cosa extraordinaria que existe en este hombre? Pero era un mensajero de la palabra de Dios. Cuando volvemos al libro de Apocalipsis, vemos un mensajero totalmente extraordinario, totalmente, embestido de la gloria de nuestro Dios. Es un ángel fuerte. En su atuendo está predicando la gloria del Señor. En su atuendo está predicando el juicio del Señor y la misericordia del Señor a través de este arco iris. Y note la palabra del Señor. Ahora note con atención cómo era su rostro. La palabra de Dios dice acerca del rostro, era como el sol. Era como el sol. Lo mismo se habló algo acerca de Cristo Jesús en lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis, en la presentación en Apocalipsis 1 a Juan, el rostro del Señor que resplandece en su fuerza. Otra vez, este rostro está predicando la gloria radiante y luminosa del Señor, que va a sobrepasar ampliamente a la gloria que Moisés tuvo. En el libro de Éxodo capítulo 34, ¿recuerdas? El rostro de Moisés también brillaba, del verso 29 al verso 35, y por eso bajó con un velo. Pero este ángel sin velo va a mostrar la gloria de Dios. Mire, ¿a qué nos está llevando todo el Señor? A mostrarnos una vez más su misericordia, al enviar su preciosa palabra a través de un mensajero tan extraordinario. Dios quiere que entienda que su gloria está con su palabra. Dios quiere que entendamos que su juicio está con su palabra. Dios quiere que entendamos que su majestad está con su palabra, que la revelación de su palabra, que este precioso libro que nosotros vamos a tener, es un libro que corresponde a los atributos de nuestro buen Dios, y así debe predicarse, y así se debe tener. Aquí el mensajero extraordinario no está trayendo solo un mensaje extraordinario de sí mismo, Él nos va a traer el mensaje de nuestro Dios. Hay un librito que está en sus manos, y ese librito va a estar abierto y lo vamos a ver en un instante. Pero siga meditando en la apariencia de este hombre. Hemos visto su fortaleza, hemos visto de alguna forma su atuendo, esa nube, ese arcoíris en su cabeza. Ahora contempla su rostro que predica la gloria de Dios. Y mire la palabra de Dios que dice, y sus pies como columnas de fuego. Qué interesante es entender esta porción. Cuando miramos los pies de este hombre, ¿qué es lo que está predicando como columnas de fuego? Hay pasajes que nos van a ayudar a entender mejor, como el libro de Malaquías en el capítulo 4, en el versículo 1. Vamos un momento a esa porción. Libro de Malaquías, último libro de la Biblia. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, se supone que hemos leído todos los libros relacionados a nuestro Señor y su advenimiento, y mucho hay del Antiguo Testamento. Note la palabra del Señor, el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 1. La palabra de Dios dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal desearán estopa aquel día que vendrá. Dice, y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día vendrá, lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El fuego que podemos entender aquí en el libro de Malaquías, aunque no habla directamente la palabra fuego, hace referencia del horno, y todo lo que pasará con los soberbios serán consumidos instantáneamente. Lo que miramos en la revelación de la ira de Dios es exactamente lo que hace. Recuerda, en la sexta trompeta, fuego, azufre y humo salían de la boca de estos caballos que montaban los demonios, que mataron a muchos. Cuando miramos al Señor Jesucristo y esos pies de bronce bruñido, cuando miramos la palabra del Señor y miramos las columnas de fuego de los pies de este ángel, que es lo que está predicando la vamos a usar una palabra y que he aprendido, inexorable santidad de nuestro Dios, es decir, la santidad de nuestro Dios, increíble, elevada sobre los demás, y al mismo tiempo el juicio del Señor sobre la tierra. El fuego tiene que hacer algo. En todas las ocasiones que hemos visto, tiene que consumir la maldad. El fuego tiene que consumir a los hombres impíos. Así que mira al mensajero extraordinario.
¿Por qué Dios quiere mostrarlo así delante de los hombres? En medio de su ira, el Señor está haciendo una pausa para mostrar su misericordia antes de que se ejecute la séptima trompeta. Y Dios revela su misericordia al mostrar su poderosa palabra. Y para mostrar su poderosa palabra nos muestra un ángel extraordinario, un mensajero extraordinario. Y este hombre, ¿qué predica? La gloria de Dios, que predica la misericordia de Dios, que predica el juicio de Dios, que predica la santidad de Dios, que predica que Dios va a cumplir su preciosa y su poderosa palabra. Todo esto sirvió de introducción para mirar lo que tiene el ángel en su mano. Note la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 10, ahora note con atención el versículo 2. Aquí está el énfasis. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho. Eso lo vamos a estudiar después, es el hecho extraordinario. Pero mire, que lo que tenía en su mano, hemos visto la fortaleza del ángel, el atuendo del ángel, hemos visto el rostro del ángel, el pie del ángel. Pero ahora mire el librito del ángel. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Un librito. Aunque el diminutivo es bastante correcto en el idioma que tenemos ahora, en el español, del idioma que se escribió, la idea es un libro pequeño, no hace referencia a que el mensaje va a ser más pequeño. Un día estábamos con el pastor Pablo visitando unas iglesias y había un púlpito pequeñito y dijo, ese pulpitito predica un mensaje chiquitito, predica un sermoncito. No, nos gusta el púlpito grande, el mensaje debe ser siempre. Pero el punto aquí es que no porque sea pequeño el librito, el mensaje va a ser pequeño. Lo que está predicando la palabra de Dios aquí es algo importante. Aunque sea un librito pequeño, aunque aparentemente en su tamaño suficiente porque lo va a comer más adelante Juan, el amado, el varón del Señor, lo que involucra es lo siguiente. Primero es la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que es esto la palabra de Dios, pastor? ¿Cómo has llegado a esta conclusión que es la palabra de nuestro Dios? Por eso le llamamos al ángel como mensajero del Señor. ¿Por qué? Porque mire la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el mismo contexto, en el capítulo 10. Nota la palabra de Dios en el versículo 8, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el altar y sobre la tierra. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿No lo recuerda Ezequiel que hizo exactamente lo mismo? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. En Ezequiel 2, hasta el capítulo 3, es lo que sucede también con Ezequiel. Ahora nota el verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que tiene el librito? El mensaje de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene el librito? Lo que va a acontecer después. Es amargo porque tiene los mensajes del Señor y que vienen, estos mensajes son de juicio contra la humanidad, son de advertencia contra la humanidad. Y es dulce porque viene de parte del Señor. Y aún en medio de todo lo que está pasando, la misericordia de Dios está aquí. Hay alguien que Dios va a levantar. Hay un mensajero que viene de lo alto. Y hay un mensajero que viene de la tierra. Y este va a llamarse Juan. Y cualquiera que puede tener oídos para poder escuchar, para que a través de la predicación de estos, el hombre tenga una oportunidad más de ser advertido del juicio justo que viene sobre él. Entonces, ¿en qué consiste este librito? Es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué contiene? Los justos juicios del Señor, las advertencias del Señor. Y que corresponde a cualquiera que está delante del librito poder apropiarse de ello. Ahora, cuando usted nota la palabra de Dios, la Biblia dice que este librito está abierto. La idea es que podemos leerlo. La idea es que ya está abierto, que se va a poner claro, que no hay cosa que va a ser oculta. Si vuelve un momento a la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, y aquí otra vez aparecen los grandes eruditos y los comentaristas. El libro de Apocalipsis capítulo 5 y dice, pastores, probablemente que sea este librito, sea el libro, el rollo del Cordero que se ha abierto aquí, que contiene los 7 sellos. ¿Puede ser lo mismo o no es lo mismo? Pero lo que encontramos aquí, este libro abierto, donde se contiene el contrato de la tierra, también es la palabra de Dios. Contiene los juicios del Señor que va a ir desatándose a medida que el Señor lo ha permitido. Lo hemos visto. Este rollo que está aquí del Cordero es la palabra de Dios y este libro que está aquí es la palabra del Señor.
Lo que podemos ver algo en común, ambos contienen la palabra de Dios. Ay, usted peleese con los eruditos, ¿es el mismo libro? ¿No es el mismo libro? ¿Por qué nos hacemos tanto problema? Ambos son la palabra de Dios. Para nosotros el libro está completo, amén. De Génesis a Apocalipsis, cuando se escribió el último amén, con el libro de Apocalipsis a través de Juan el amado, acabó toda revelación. No necesitamos más sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos otra revelación extra. La palabra de Dios está completa. El mensaje está claro. Tenemos lo que va a pasar. Juan no tenía todo esto, recién lo está mostrando a la iglesia. El apóstol Pablo murió sin mirar el libro de Apocalipsis. Murió mucho antes que el libro de Apocalipsis sea expuesto. Muchos de los discípulos murieron antes que el libro de Apocalipsis. Es más, el único que está sobreviviendo es Juan, de los 12. Pero sin embargo, sigue siendo la palabra de Dios. Cuando Dios quiere mostrar misericordia a los hombres, envía su palabra. Y el primer acontecimiento, Dios dice, contempla a este mensajero extraordinario. Mi palabra es digno. Mi palabra debe llevarse de esta forma. No vamos a menospreciar la palabra de Dios. No vamos a tener en poca la palabra de Dios. El cielo valora la palabra de Dios. Dios valora su preciosa palabra. Sus mensajes son fieles. Sus mensajes son justos. Sus advertencias son claras. La ira de Dios viene sobre todo hijo de desobediencia. Y aún en medio del gran caos, aún en medio de la gran ira del Señor, antes de que se ejecute por última vez esta ira suya a la ejecución de la séptima trompeta, antes a que la copa de ira de Dios sea derramada a plenitud, a cada uno de estos hombres Dios decide enviar de una forma tan portentosa su palabra. Si para Dios es así su palabra, si para los seres celestiales así debe ser acompañada la palabra de nuestro Dios, con mayor razón para nosotros que hemos experimentado la obra de esta palabra preciosa en el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. ¿Qué ángel puede decir Abba Padre? No hay ninguno. Cuando los ángeles desafiaron al Señor, Dios los desechó de su presencia y nunca diseñó un plan de salvación para los ángeles, pero sí para los hombres. Y nosotros en Cristo podemos decir Abba Padre, aunque somos menor en fuerza, pero nosotros hemos visto con mayor claridad todos estos atributos que este ángel refleja, que viene de parte de nuestro Dios. Nosotros hemos visto la fortaleza de nuestro Dios. Nosotros hemos visto la gloria de nuestro Dios. Nosotros hemos contemplado los juicios de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios. Cada parte que hemos descrito del ángel es un reflejo de la gloria de nuestro Dios. Y así el Señor acompaña a su palabra. Mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, usted y yo debemos meditar en la forma en que consideramos las Escrituras. Este precioso libro es la palabra de nuestro Dios y Él puso su nombre y puso su palabra en lo alto. Dice las Escrituras, quiere conocer a Cristo, vaya a su palabra. Cristo y su palabra están aquí. Quiere conocer la verdad, está aquí. La verdad es su palabra. ¿Quieres conocer la verdad? Cristo es su verdad. Cristo es su palabra. Ambos, que es la verdad, la palabra de Dios. Que la verdad, Cristo es la verdad. No puedes separar a Jesucristo de su palabra. Aquí está en medio de nosotros. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, la presencia de su Espíritu obrando en cada uno de nosotros, la presencia de Cristo mismo a través de su Espíritu está presente. ¿Quieres conocer al Cristo? Vaya a la palabra de nuestro Dios. ¿Quieres tener misericordia del Señor y expandirla a los tuyos? ¿Qué es lo mejor que puede hacer el varón? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en esta iglesia a pesar de este mundo tan depravado? Abrir la palabra de Dios y considerar que viene con el poder de Dios, que viene con la gloria de Dios, que viene con la justicia del Señor, que viene con la santidad de nuestro Dios, que viene con los juicios de nuestro Dios. O son salvos por la predicación de la palabra del Señor, o son condenados por la misma predicación. Por eso ponemos el énfasis en la palabra de Dios. Hermano mío, ¿cómo podemos nosotros establecer una iglesia conforme a las Escrituras? El Señor dijo en el libro de Mateo que va a establecer su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Él prometió edificar su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Él es el autor de la iglesia. Él es el cimiento de la iglesia. Él compró a la iglesia con su preciosa sangre. Él es la cabeza de la iglesia, es el que santifica la iglesia. Por lo tanto, Él siendo la esposa de la iglesia, tiene todo el derecho de decirnos cómo va a edificar su iglesia. Y la forma es a través de su palabra.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, Dios tiene misericordia y levanta estos evangelistas y muchos son salvos por la predicación de la palabra de Dios. Y la mayoría que rechazó al Señor es condenado por la misma predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo edificamos esta iglesia? En la predicación de la palabra de Dios. Los que son del Señor oyen su palabra y le siguen. Los que no son del Señor se irán y serán condenados por la palabra de Dios. No vamos a poner el énfasis en hacer un show. Hay iglesias que han quitado el púlpito y nos gusta el púlpito de madera, el púlpito duro. Estamos haciendo un púlpito grande arriba para que predicamos la palabra del Señor. Han quitado el púlpito y ahora detrás del púlpito han puesto una trila así, ahora es de vidrio y si lo chancas se rompe para predicar un sermoncito y pones el énfasis en las alabanzas, en los bailes, en los shows, en la vida social. Así vamos a hacer crecer la iglesia. Eso es pura espuma. Y aunque predique la palabra del Señor, el mensaje, bueno, es más tibio, uno que otro versículo por aquí citamos, pero hermano, tú eres una gran persona, tú eres un campeón, hermano, no hay otro como tú, oh, tú puedes, adelante hermano, pon el énfasis en el nombre. En la predicación el énfasis no está en el hombre, el énfasis está en Dios, para que el hombre contemple la gloria de Dios y se vea a sí mismo como un pobre, miserable pecador, y que contemple que la salvación no está en él, sino en la gracia y la misericordia de Dios al mirar a Cristo en la cruz del Calvario derramando su sangre. Hermanos, si no predicamos la palabra de Dios, entonces tenemos serios problemas. Si no hablamos de la gracia del Señor a través de Cristo Jesús y solamente en él hay salvación y no en obras, entonces tenemos serios problemas. Y si no predicamos contra el pecado y no advertimos al impío de su iniquidad y el justo juicio que merece el infierno y la gran ira del Señor, entonces tenemos problemas. Nuestro trabajo, y al igual que ustedes, es abrir la palabra del Señor y anunciarla como merece ser anunciada. Este mensajero de lo alto nos trae una gran lección. No es un librito, es un librazo, es la palabra de nuestro Dios. Y está acompañada del poder del Señor. Y está acompañada de la gloria de Dios. Y está acompañada de la justicia de Dios. Y está acompañada de la santidad de Dios. Y está acompañada de los juicios del Señor. ¿Qué necesitaba el hombre en esos instantes? El hombre duro, impío, que no se arrepiente. ¿Cuál es la respuesta a estos hombres que no abandonan sus iniquidades, que siguen matándose entre ellos, que siguen en sus hechicerías, en sus fornicaciones, en sus hurtos? A estos hombres idólatras, ¿cuál todavía es la respuesta? La palabra de Dios y la advertencia. Ahora permíteme llevar esto un poco más allá, porque luego vamos a ver en las próximas semanas los últimos acontecimientos de este Apocalipsis 10 en la revelación de la misericordia de Dios. ¿No cree que nosotros, al igual que Noé, que hemos visto en la mañana, pregonero de justicia, no solo debe predicarse la palabra de Dios entendiendo esto, que es del Señor, y esta palabra es gloriosa, y esta palabra tiene los atributos del Señor, es perfecta, es justa, es santa, está llena de verdad, llena de justicia, es gloriosa en su mensaje? También nosotros deberíamos vivir de esa forma. El mensajero refleja la gloria de Dios. El mensajero vive en la gloria de Dios. El mensajero vive en la justicia de Dios. El mensajero vive en la santidad de Dios. El mensajero vive en los juicios del Señor. Entiende esto a la perfección. Oh, hermano mío, sí es un privilegio abrir la palabra de Dios y predicarla, pero cada vez que nosotros miramos a las Escrituras, nuestra vida está muy por debajo de nuestro mensaje. Y debemos orar en la gracia del Señor y debemos conformarnos en el poder del Señor para que nuestra vida sea conforme a la palabra del Señor. ¿Quieres vivir en la gloria de Dios? La palabra de Dios. ¿Quieres vivir en la santidad de Dios? La palabra de Dios. ¿Quieres vivir en la justicia de Dios? La palabra de Dios. ¿Quieres entender las advertencias de Dios? La palabra de Dios. Debe reflejarse en su vida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de su palabra. Si hemos de ser mensajeros del Señor, hemos de mostrar a los demás la gloria de Dios en nuestras vidas. Hemos de mostrar a los demás la justicia del Señor en nuestras vidas, la santidad del Señor en nuestras vidas, los juicios del Señor que en su gracia nos ha librado, pero son como gran advertencia en nuestras vidas. Debemos mostrar el temor a Dios en nuestras vidas. Padre, ¿de qué sirve que hable usted la palabra de Dios y enseñe a su familia? Así dice el Señor, si su vida no refleja la gloria de Dios, si su vida no refleja la santidad de Dios, si su vida no refleja el temor de Dios,
si su vida no refleja las verdades que aprendamos en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios lo puso en lo más alto. Aquí está la misericordia de Dios. Predique la palabra, predique el evangelio. Iste a tiempo, fuera de tiempo. Ese es nuestro trabajo. Y advierta a los hombres del justo juicio del Señor. Nos gusta predicar solo del amor de Dios, pero debemos predicar también del juicio de Dios, de lo que odia el Señor, del pecado y el pecador que ha de ser destruido si no hay arrepentimiento. Hemos de predicar de estos días de la gran ira del Señor. Hemos de predicar de cómo serán lanzados al lago de fuego Satanás y todo hombre que todavía mantiene el corazón erguido en contra del Señor y prefiere sus pecados y prefiere sus maldades a que el Señor Jesucristo sea su Dios. Mi amado hermano, las próximas semanas hemos de considerar los otros acontecimientos. Vamos a ver un gran hecho extraordinario que acompaña a la palabra del Señor. Así que cuando Dios tiene misericordia, ¿qué hace? Detiene un momento su juicio para enviar su palabra. En todas las ocasiones. Pero en esta oportunidad Dios nos muestra cuán magnífica es su palabra y cómo debe ser anunciada por aquellos que viven de la misma forma que el Señor espera. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué tipo de mensajero es la primera iglesia bautista de Huancayo? Para terminar, si usted lee la palabra de Dios en 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 5, versículo 15, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque si tardo quiero que sepas cómo debes conducirte, ¿qué? En la casa de Dios, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Nos establecemos en la verdad, defendemos la verdad, adornamos la verdad, vivimos en la verdad. Mientras nos ocupemos de eso, lo extraordinario es del Señor. Ojalá que los hombres puedan mirar a nuestra iglesia a través de la vida de los miembros de nuestra iglesia y las familias, la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, los juicios del Señor. Ojalá que usted y yo, al igual que Juan, podamos apoderarnos de la palabra de Dios y ser fieles mensajeros de lo que aquí está escrito. ¿Quiere darle una oportunidad a sus hijos? Enséñeles la palabra de Dios. ¿Quiere tener misericordia de los más perversos en su hogar? Hable la palabra de Dios. No importa cuán hundidos están en su idolatría, cuán apartados están en sus maldades, cuán hondos se han ido prefiriendo el mundo y su pecado y su maldad antes que a Cristo Jesús. Si Dios dio a estos hombres más perversos, a estos hombres más duros, con un corazón que no se arrepiente, una oportunidad más, Dios puede darnos lo mismo este día. Ojalá que el Señor en su gracia pueda obrar. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el librito